Bueno, bienvenidos a otra sesión de el Seminario de Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones. En esta oportunidad tengo el agrado de un nuevo invitado que estuvo muy interesado en presentar el seminario cuando nos pusimos en un seminario de Chile, que es el profesor Víctor Ramos, es profesor de la Universidad de Santa María y se dedica mucho a temas de operaciones, entre otros, son parte de las cátedras que da. Y él nos va a presentar hoy día el tema de generación de columnas y su uso en la definición de zonas de manejo hídrico. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes también por la invitación. En realidad, igual, originalmente también habíamos propuesto otra fecha, hubo que hacer un pequeño cambio, pero realmente igual encantado de venir, hubo que correr un poquito más hoy día así para llegar. Valoro también la iniciativa de ustedes, digamos, de hacer este seminario regularmente. Igual eso también siempre es bien complicado, ¿eh? De hecho, en nuestro tratamos el año pasado hacerlo cada 15 días también igualmente, y eso sin duda cuesta, digamos. Pero bueno, valoro la iniciativa y espero que también tengan un seminario bien provechoso, digamos. Y en particular, en mi temática, digamos, también aportarle algunas ideas y algunos temas de un trabajo reciente. Este trabajo igualmente quisiera destacar igual que es en colaboración con otros autores. De mi universidad es el profesor Rodrigo Ortega, que es colega y tiene una formación de origen que es agrónomo. Y después en su doctorado hizo temas vinculados a lo que hoy día se conoce como agricultura de precisión. Linko es un alumno del magíster de nuestro departamento, un magíster en ingeniería industrial. Y Néstor es un alumno de magíster, pero en la Autónoma de Nueva León, en Monterrey, en México. Y Yasmín es su profesora. De modo que igual quisiera también destacar que varios de los temas que aquí voy a ver son en colaboración con ellos. La presentación, de más o menos una hora, quizás un poquito menos, también ir viendo las caras y el ánimo y la atención, digamos, sino ir saltando algunas láminas. La he estructurado de esa manera, con una breve introducción. Voy a comentar un poco sobre este método de generación de columnas, dando algunos pequeños detalles. Voy a describir el problema también, que es el que voy a relatar en esta presentación. Y también entonces a comentar un poquito sobre las detalles de la estrategia de resolución y los resultados de la misma. Como introducción nada más, digamos, es evidente y seguramente también como parte de este seminario han ido conociendo distintos tipos de problemas que su complejidad, digamos, deben de alguna forma, ¿no es cierto?, ser resueltos con técnicas que sean eficientes para su resolución, más allá de la existencia de software generales para resolver modelos de optimización, digamos. Y naturalmente hay numerosas técnicas en optimización numérica, pero una de las cuales son los llamados métodos de descomposición, y eso incluye como uno de ellos al método de generación de columnas, que es con el que en esta charla, digamos, vamos a detallar un poquito más, digamos. Ignoro, y me olvidé de preguntarlo también, digamos, si en particular en algunos de los cursos en la maestría o en el doctorado estos son temas que se abordan o no, digamos. Y si ese es el caso, digamos, y hay temas que lo están viendo, también hay algunas pocas transparencias que quizás por ahí a lo mejor en ese caso podría omitir, digamos. Ahora, Los alumnos de registro están levantando la cabeza, así que me imagino que sí. ya. No, sí, sí les miraba recién. Pero evidentemente, ¿no es cierto?, en muchos problemas también de estos problemas que son grandes y complejos, muchas veces igual hay ciertas estructuras que se pueden explotar para resolver estos mismos, digamos. Y claro, si uno considera, por ejemplo, esos problemas de programación lineal, los hay con una matriz de restricciones como la que ustedes ven ahí, ¿no? Es posible encontrar problemas con esa estructura. También, que se llama, digamos, desde el punto de vista matricial, una matriz bloque angular. También puede ser esta que se llama dual bloque angular, digamos, porque si uno considera el problema dual del original, digamos, en ese contexto tendría este formato. También hay muchos problemas vinculados a veces a problemas que tienen un carácter intertemporal. Las decisiones se relacionan entre más de un periodo. Si los problemas también son más complejos, como los de programación estocástica, también hay relaciones entre las distintas etapas y uno encuentra también matrices con formas como esa, que son con formas de escalera, digamos. En el caso particular, ¿no es cierto?, de los problemas y modelos, digamos, como lo que extiende la programación lineal, en el caso de hacer o incorporar, digamos, aspectos bajo incertidumbre, los modelos de programación estocástica, en particular para el caso de un modelo lineal de 2 etapas, ustedes también se pueden fijar ahí que
tiene una estructura como la que pueden apreciar, y que hace, ¿no es cierto?, que dada esa estructura uno pueda aplicar métodos para resolverlos, digamos, sobre todo ante una gran cantidad, en este caso, de escenarios que son van indexados a través de este conjunto o este número 1, 2 hasta S mayúscula. Es la estructura de los mismos, digamos, la que uno quisiera explotar para resolver adecuadamente esa clase de problemas. Métodos como el que nos reúne, digamos, en esta presentación, relacionado con la generación de columnas, han sido aplicados vastamente en distintos ámbitos, digamos. Y no se escapa en función de la presentación y el trabajo que hemos estado haciendo, también digamos, áreas como lo que se conoce como agricultura de precisión, digamos. Que, entre otros problemas, también la idea es que pueda proveer, en base a información, ¿no es cierto?, recolectada en los terrenos, una serie de... nos ayude, digamos, a resolver una serie de problemas vinculados con una buena planificación agrícola, digamos, de esos suelos. Y en el caso particular, ¿no es cierto?, de esta charla, un trabajo que va a ser parte de lo que viene, es para proponer efectivamente una partición de un terreno agrícola, de modo pues de hacer un buen manejo en términos de lo que uno va a plantar ahí y de, por ejemplo, lo que va a ser el tema del manejo del riego, respecto a las características que tiene el suelo, digamos. En el entendido que para un terreno agrícola cualquiera, digamos, ¿ya?, las características del suelo no son las mismas, y entonces uno puede un poquito conocer sobre eso y hacer una partición para hacer entonces un buen plan de la explotación de ese terreno. Y la referencia que ahí aparece y que voy a detallar enseguida después, ¿no es cierto?, planteaba un primer modelo. De hecho, con posterioridad también es extendido a un segundo modelo un poco más complejo, y en ambos casos, digamos, para instancias más grandes, este problema efectivamente puede ser resuelto mediante técnicas como la de generación de columna, digamos, y eso está escrito entonces en un trabajo más reciente. Entonces, un poquito sobre eso es lo que vamos a contar en esta presentación, un poquito juntar elementos vinculados a técnicas de resolución de problemas en un ámbito específico que es este problema de planificación agrícola, para tomar una decisión de naturaleza un poquito más estratégica, digamos, en el sentido de que siempre las decisiones uno las ordena como en 13 niveles, y esta sería como la de un primer nivel, en el sentido de que sería como una decisión, ¿no es cierto?, para particionar un poquito el terreno, y en función de eso después definir cultivo, y después también entonces hacer ya manejo específico respecto de los nutrientes que tú vas a aplicar, o cómo manejas el riego, por ejemplo, en este mismo tipo de terreno. Ahora, naturalmente, cada vez que se quiere resolver un problema que es complejo, uno termina haciendo un poco más de ingeniería, y hacer ingeniería aquí significa resolver problemas a través de métodos numéricos de optimización. Y claro, hay numerosos problemas y situaciones que plantean un poquito este desafío ante la naturaleza combinatorial, por ejemplo, de muchos de estos problemas, o simplemente por su respectivo tamaño. Y en ese caso también hay que pensar de que en muchas situaciones, además, el problema puede tener esta estructura que uno, recalco ahí, digamos, no solo puede, sino que también debe o debería usar, digamos, para tratar de resolverlo eficientemente con técnicas como la que vamos a escribir acá. Ahora, en una perspectiva quizás un poquito más histórica, digamos, entre estas técnicas posibles están estos llamados métodos de descomposición, y los trabajos seminales en ese aspecto, digamos, son los métodos de descomposición de Dancy y Wolfe y el de Benders. El de Dancy y Wolfe aplicado originalmente a un problema con una cierta estructura particular, que es una de las que mostré en las matrices recién, en la matriz bloque angular, pero que también con posterioridad se comienza, o se le denomina, digamos, un método de generación de columnas, digamos. Y ambos métodos son un poco la base de la literatura de métodos de descomposición, y que en el tiempo entonces fueron siendo aplicados a distintos tipos de problemas, y también en distintos métodos, extendiendo su ámbito de aplicación, desde los problemas de programación lineal, que es con alguna forma con los que esto parte, a problemas de programación entera, al uso de programación, también al uso de modelos no lineales, y otras clases de problemas como los de programación estática. Desde el punto de vista de las aplicaciones, ¿ya? La primera aplicación reportada en particular el método de generación de columna es el conocido problema del corte de pieza, y que también entonces estas referencias son igualmente trabajos seminales, digamos, hace ya un poco más de 5 décadas. Sabiendo que igual había profesores y alumnos también, cuando me toca enseñar estos métodos igualmente,
uso muchas veces, no sé si lo conocen bien, ese servidor que es el Neos, y ahí tiene varios casos de estudio. Este en particular está resuelto ahí, tiene una instancia y también es una buena forma de introducir esta temática, digamos. De hecho, desde un punto de vista pedagógico, cuando comento sobre estos métodos, pero no tengo ese tiempo aquí para una presentación, digamos, incluso describo este ejemplo primero y a partir de este deduzco, digamos, todo el esquema de generación de columnas. Digamos, ¿ya? Ahora, esto propuesto hace entonces más de 5 décadas ya, ¿no es cierto? Tiene una serie de extensiones respecto de los tipos de problemas que uno puede abordar y desde el punto de vista también de las aplicaciones que se han ido sucediendo en el tiempo, digamos. Un buen libro que resume algunos trabajos, incluso uno bien introductorio respecto a esta temática, es el de Saulnier, que es este libro que se llama Column Generation, editado el año 2005, digamos, y que da cuenta de distintos tipos de aplicaciones, que incluyen problemas de ruteo, problemas de scheduling, problemas de turno para las tripulaciones en aviación comercial. Ahora, sin el propósito, digamos, de cubrir todo ese espectro, digamos, pues seleccioné aquí algunas referencias que quizás pueden ordenar un poquito en el tiempo cómo ha ido haciendo ese impacto. Menciona ahí como la primera vez que se aplicó un trabajo en un contexto de un problema de ruteo vehicular, que es un ámbito de aplicaciones donde hay numerosos trabajos, digamos, y que se aplicó por primera vez con ventanas de tiempo, pero si ustedes revisan la literatura, efectivamente después ha habido problemas más complejos en esta misma temática, que también lo han usado exitosamente. De hecho, en este libro en particular hay trabajos también en ese sentido. El primer también uso de las ideas de Ansel y Wall, de método de generación de columnas en el contexto de programación estocástica, la referencia que yo daría sería esa, es un trabajo de Birch, en que hace también todo un manejo eficiente de la matriz de base, pero explotando efectivamente las ideas del método de generación de columnas. El primero que reporta la aplicación de estos conceptos a programación entera es un trabajo de Van der Beek y Wolfsheim, ¿ya? Y la primera vez que yo veo el nombre explícito, digamos, de Branch and Price sería en un trabajo del año 2000. Más recientemente hay otras ideas que, por ejemplo, en el caso de Concio, más bien, como por ejemplo, combina el uso de métodos de punto interior y combinado, ¿no es cierto?, con las ideas del método de generación de columna, digamos. Y también en este trabajo bien reciente, digamos, que es una búsqueda hecha en estos días, digamos, preparando un poquito la presentación también, ¿ya? Digo, en un trabajo, por ejemplo, donde hay unas ideas de resolver un esquema como simplex, ya a un problema bioobjetivo, también resuelto con generación de columnas. De modo que hay una literatura abundante, ¿no es cierto? Y eso da cuenta que esto sigue siendo de todos modos una temática y una forma de abordar problemas, digamos, entre otras más, digamos. Pero efectivamente en el ámbito de problemas que tengan cierta estructura, cierto tamaño, ¿no es cierto?, estas pueden ser técnicas que nos podrían ayudar entonces a resolver adecuadamente numerosos tipos de problemas, que da un poquito cuenta de la literatura y que también se ha ido enriqueciendo desde un punto de vista metodológico, digamos, no solo con las aplicaciones. Desde el punto de vista, digamos, de las ideas, en muy pocas palabras, digamos, estos métodos llamados de descomposición tienen que ver con que uno efectivamente hace una suerte de separación del problema o descomposición del problema en dos, al menos, ¿ya? Y estos, digamos, son comúnmente llamados problema maestro y subproblema. Dependiendo el problema de aplicación, digamos, por ejemplo, este que tiene la estructura dual bloque angular, o los problemas de programación estocástica de 2 etapas, además este subproblema se descompone en realidad en varios de estos. En el caso de la programación estocástica, en realidad es uno por cada uno de los posibles escenarios que uno ha considerado en ese modelo como la forma, ¿no es cierto?, de representar la incertidumbre en el mismo, digamos, ¿ya? Y quizás, ¿no es cierto?, siendo un poquito más preciso en esto, digamos, lo que estos algoritmos, esta idea tiene, ¿no es cierto?, es que en un esquema, digamos, algorítmico, iteración tras iteración, uno va traspasando información desde un problema maestro hacia el subproblema y viceversa. Y esa información tiene que ver con precios, ¿ya?, con variables duales, con multiplicadores de Lagrange, y el subproblema también entonces proveyendo información para ese problema maestro a través de las soluciones que arroja el mismo, digamos, ¿ya? Y los estudios asociados a la convergencia de él tienen que ver con, ¿no es cierto?, con garantizar, digamos, que esto converja a la solución del mismo o a una solución de un problema equivalente y aproximado, digamos.
Solo para adelantar un poquito una idea de este concepto de generación de columnas, digamos, en el caso particular del problema que voy a detallar un poquito más en relación con esta temática, la idea es que en un problema, al tener un terreno y uno quiere hacer primero con características, digamos, muy variables respecto de algún índice de alguna propiedad física o química del suelo, la idea entonces es proveer una partición de este. Y lo que uno puede hacer entonces es considerar un conjunto de potenciales zonas, ¿ya? Y de entre todas ellas, ya después seleccionar una que es la que va a definir la partición, digamos. Y entonces el problema maestro aquí en realidad lo que hace es resolver sobre un conjunto dado de potenciales zonas, ¿ya? Que no incluye en principio la enumeración completa de todas esas posibles, digamos, de todas esas posibles zonas, ¿ya? Y que en realidad en esta separación el subproblema lo que va a ir haciendo es ir proveyendo estas posibles zonas, ¿ya? Entonces ahí está un poquito la idea específica de este concepto para este problema en particular que es el que voy a detallar. Tenía previsto contar aquí unas 4 o 5 láminas un poquito más sobre detalles del método, al menos para el caso lineal. Pero si este en realidad es un tema que también han visto, creo que esa un poco me las podría saltar, pues ya conocen las ideas principales de esto, pero que lo que sí podría agregar es que hay que tener mucha claridad, entonces que para el caso de un problema de programación lineal, no es más que una forma muy inteligente de abordar el método simple revisado, digamos, teniendo, digamos, la particularidad, digamos, de que en la resolución de su problema uno va a ir conociendo iteración tras iteración la información, digamos, que uno no tiene revelada en el problema respecto de las columnas de la matriz A que ahí aparece, digamos. Partiendo, por supuesto, con un conjunto inicial, cosa que también en nuestro problema tenemos que hacer, digamos, y tenemos que tener algún conjunto de potenciales zonas, y el método se irá encargando de ir generando las distintas columnas de esa matriz. Y estas creo que me las voy a saltar, pero hay un pequeño resumen ahí de ese método, digamos. ¿Sí? Por favor. Es que en la sección que viene voy ahora a detallar en particular el problema en sí. Esto era más bien pensando en que si el método de generación de columnas le es muy ajeno, contar un poquito sobre el método en particular, pero no siendo necesario las vamos a omitir, digamos. Debo decir también que, claro, una cosa es comentarlo aquí y contarlo y hablar de este método quizás una vez más, digamos, pero a mí todavía esa como idea, digamos, no me deja de gustar, obviamente, y la encuentro simplemente genial, digamos, esto de que uno pueda resolver un problema donde uno no conoce la información, ¿ya? Y el método te la va a ir generando, digamos, como este problema de corte de pieza y en todo el uso de este problema, digamos, por ejemplo, lo de ruteo, proveyendo en cada iteración también nuevas rutas para el problema en cuestión. Es una idea que me parece muy, muy hermosa y siempre incluso, no voy a decir me emociona, pero quiero decir que es una idea que realmente encuentro muy, muy, muy hermosa, digamos, ¿eh? Y siempre trato de transmitir eso ahí a mis alumnos en la sala de clases. Respecto al problema en sí, entonces, veamos algunos detalles para entender mejor el problema y después entonces entender también cómo esta técnica nos podría ayudar para su resolución, digamos, ¿eh? Entonces, lo que hay que entender primero es que efectivamente las características del suelo respecto de algunas de sus componentes en términos químicos o físicos son variables espacialmente. En realidad también lo son temporalmente, digamos, pero los cambios no son tan bruscos, ¿ya? Y al decir espacialmente, ¿ya? Es que la cantidad a lo mejor que tú tienes de nitrógeno en algunas zonas de este campo respecto de otras no van a ser las mismas. Y cuando tú, por ejemplo, defines un plan de riego o un plan de manejo de nutrientes, ¿ya? Puedes aplicar cantidades que son distintas. Y de hecho, en trabajo, por ejemplo, que tiene también Rodrigo, con otros colegas, incluso en la aplicación de los nutrientes, ¿ya? Uno puede hasta de alguna forma como automatizar cómo un vehículo las va a ir poniendo sabiendo que tiene ciertas zonas que están predefinidas, ¿ya? Y que va a ir entonces aplicando las cantidades de forma sitio específica, digamos, por cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, la idea entonces es que teniendo un terreno, uno quiere hacer una partición de este terreno para reconocer en él entonces un conjunto de ciertas zonas de manejo que permitan hacer un mejor plan, ¿no es cierto?, de la operación misma, digamos, después de que tú has sembrado, digamos, y con determinadas especies, digamos.
Y en la problemática, entonces, ¿ya? Y en la problemática, digamos, lo que está presente es que uno hoy día, en particular, ¿no es cierto?, ¿ya? Tiene una forma alternativa de cómo abordar esto. Por supuesto que esta problemática en agricultura siempre ha estado, y hay maneras clásicas en agronomía, digamos, de cómo se aborda eso. Eso pasa por considerar ya un mapa de la topografía del suelo, digamos, ¿ya? Y donde eso ya te puede ayudar a decir, oye, aquí voy a hacer ciertas cosas, acá voy a hacer otras, digamos. Por supuesto que tú también puedes observar si has sembrado varios años o varias temporadas, digamos, un determinado cultivo, puedes también observar en qué zonas te fue mejor y en cuáles no, digamos, respecto de la productividad, por ejemplo, y de la calidad de ese cultivo, ¿ya? Y más recientemente, digamos, también, ¿no es cierto?, con la idea de obtener información del suelo a través de ciertos sensores que van a recolectar esta información sobre, como en términos de la cantidad de nitrógeno, de fósforo o la acidez del suelo, ¿no es cierto? Tú también podrías recolectar esa información y en particular en función de esa información, sabiendo respecto de lo que vas a ir a sembrar o lo que has decidido sembrar, puedes, ¿no es cierto?, observar entonces también las variaciones que este índice puede tener y en función de eso definir ciertas zonas siendo como clúster, y clúster quiere decir que en todas estas zonas más celestitas a lo mejor ahí voy a aplicar un cierto plan y en otras zonas, digamos, como las más verdecitas, uno distinto, para efecto a lo mejor de la cantidad de nutrientes que voy a aplicar, de la cantidad de agua que voy a poder, con la que voy a regar, digamos, ¿ya? Sin embargo, claro, el hacer eso con esa forma también lo hace más difícil desde el punto de vista de la operación, por ejemplo, de los tractores o de las líneas de riego. Entonces, la idea es un poquito proponer zonas de manejo que sean un poco mejores desde el punto de vista también de facilitar las operaciones en el campo. Y en un trabajo de Ortega y Santibáñez, que ya proponen esta idea como hacer clúster, digamos, para estos mismos. La idea, entonces, ellos basan su clúster en un concepto que es el de varianza relativa, digamos, para definir qué tan homogéneo no es cada uno de estos terrenos, en función de que en cada una de estas zonas de manejo tengo varios puntos muestrales, tengo información y puedo ver un poquito la varianza respecto de este respectivo índice en cada zona de manejo, y es un poquito también contrastado contra lo que es la varianza del terreno en sí, digamos, ¿ya? Y en el trabajo de Cid García, entonces lo que nosotros proponemos, y que ahora comienzo a detallar un poco más, es que si yo entonces generase, en principio a lo mejor por simple numeración, todas las posibles zonas de manejo que contengan al menos un punto muestral, en zonas que van a ser ahora rectangulares, a lo mejor las que contienen solo un punto, primero en principio a lo mejor una zona que es como cuadrada, por así decirlo, pero en general rectangulares, generando todas las posibles alternativas de, pensémoslo por simple numeración, digamos, de posibles zonas de manejo. De este conjunto, entonces, uno quisiera seleccionar una partición, digo, ¿ya?, que me dé, por ejemplo, la menor cantidad de zonas de manejo. Eso puede ser un buen criterio, en el sentido que también tampoco lo quieres particionar en pedacitos muy chiquititos, porque si no también te complica la operación misma después, ¿ya? Y usar esta medida de la varianza relativa introducida ahí por Ortega y Santibáñez, digamos, para efectos de definir si es una buena o mala partición, digamos. La existencia de tecnologías de la información hoy día, con sistemas georreferenciados, con la idea de poder incluso reportar vía sistemas satelitales también, uno puede entonces conseguir información y en algunos casos incluso hasta monitorearla en el tiempo, digamos, ¿no? Que es un poco esa la idea también. Uno puede entonces conseguir información del suelo y podría usar esta información para definir entonces esta partición en términos de las características del mismo, digamos. En agronomía hay una subespecialidad hoy, que es aquella que hace un uso más intensivo de las tecnologías de la información para apoyar decisiones comunes o típicas en el ámbito de la agricultura, digamos. Y es el nombre de agricultura de precisión con el que se conoce esa disciplina. Y en este trabajo, claro, entonces colabora un colega que es de formación agrónoma, y que entonces después un poquito trabajó un poco más en ese tipo de temáticas, digamos. Y es el que también entonces de alguna forma nos invitó a ser parte de esta idea y de resolver esta clase de problemas, digamos. Existen software, como uno que se llama Info también, que permiten incluso apreciar estas características en figuras como las que ustedes ven ahí, donde también tiene cierta suerte como interpolación entre, yo tengo la medición en ciertos puntos que aquí están destacados, ¿ya? Y en esos puntos yo tengo entonces una cierta información respecto de algún índice como los que menciono ahí arriba, que podría ser niveles de materia orgánica, de fósforo, de la acidez del suelo, ¿ya? Y estos software también tienen una cierta forma en cómo poder incluso hacer una suerte como interpolación o extrapolación para colorear eso y decir en qué zonas están tales o cuales
tales o cuales niveles, digamos. Y los colores más bien van a dar cuenta respecto de que si hay un cierto nivel que uno considera adecuado, hay algunos que están por sobre ese y bajo ese, y eso tiene que ver con la gama de colores que uno tiene ahí, digamos. Claro, claro, claro. En este trabajo del 2013, digamos, uno efectivamente va a asumir que ya tiene esta información. Por supuesto que como esta es una decisión de naturaleza también un poco más estratégica, está en un nivel alto, digamos, desde un punto de vista jerárquico, y hay algunos de estos índices que son relevantes también para esta planificación, que podrían tener un cambio temporalmente. Cabe, entonces después también, y está trabajando con eso, digamos, extender ese modelo a lo mejor a uno de naturaleza estocástica. Por lo menos uno en 2 etapas que te diga, oiga, tomo la decisión ahora de particionar y voy a ver después lo que va a pasar con esto respecto de su uso, digamos, en el tiempo, para efectos de cultivar, para efectos de decidir un plan, por ejemplo, de cultivos. Ya sobre un horizonte a lo mejor de planificación de unos 5 años, 10 años, digamos. Entonces, aquí es un modelo determinista. Asumo conocida esta información, pero es cierto que hay por lo menos uno de estos índices que es bien relevante, y eso lo estamos estudiando ahora con los datos, digamos, y viendo estos niveles de variabilidad, que podrían hacer interesante también tomar esta decisión ex ante, digamos, y incorporar esa información de esa incertidumbre también en el tiempo para la definición que tú vas a tomar aquí, que va a ser por varios años. Y modificar los niveles de potasio, eso se hace, porque, por ejemplo, no, aquí no están expresadas esas decisiones, pero fíjate que, porque este es el modelo por ahora de particionar y no estamos tomando en cuenta para qué vamos a usar el suelo, ¿ya? Entonces, en un problema, en un esquema, digamos, un poquito más jerárquico o que integre más decisiones, eso también debería estar. Porque si yo voy a definir plantar, además, en ciertas zonas de manejo, ciertas especies, tú también ya vas a saber si vas a tener que usar más nutrientes o menos nutrientes, más nitrógeno o menos nitrógeno. Entonces, tú también vas a hacer ese tipo de inversiones, digamos, o gastos. Entonces, en una mejor función objetivo, a ti también te preocuparía los aspectos económicos, pues la implicancia económica respecto a lo que podrían ser futuros cultivos. Pero ahí ese no es el tema más importante, porque también están los precios de estos productos. Entonces te fijas, hay como distintos elementos, pero tú podrías incorporar también el costo asociado al aplicar más o menos de ellos. Aquí no está. O sea, hay cosas complementarias que claro. Aumentan el nitrógeno en la tierra, entonces al año siguiente plantan. Claro. Eso no está, porque este es como un modelo estático en que todavía no está siquiera esa decisión. Ahora, lo que sí se hace, o sea, sí está lo puesto en un trabajo que ya voy a comentar algo de él, es que puedes definir esto para la próxima temporada nada más. Y asumir que tiene cierto cultivo en ciertas zonas que son válidos y en otras no, digamos, ¿ya? Pero los detalles de ese modelo no los voy a adelantar porque ese todavía es un trabajo que está en desarrollo. De el juntar esta decisión con la decisión de lo que vas a cultivar. Primero sobre una ventana de tiempo, pensemos para una pura estación, digamos, ¿ya? Y que después hay que extenderlo naturalmente para un horizonte un poco mayor. Y ahí hay otros aspectos complicados, como el que estás mencionando, por ejemplo, el de la rotación de los suelos. Eso aquí no está todavía. ¿Cuál de todas esas cosas, el estocástico, el precio y la rotación, el varios, cuál sería como el más interesante? Porque es una sensibilidad de lo que cultivan. Claro. ¿Cuál es el como más importante para ellos? Claro que sí. Nuestra contraparte en este trabajo es Rodrigo. Y con Rodrigo lo que hemos estado conversando respecto a las extensiones de este trabajo, por ejemplo, para él es muy relevante el que hay un índice de todo esto que estamos considerando, que obtienen estos aparatos ahí en los suelos, que tiene variabilidad temporal. Entonces él cree que esa variabilidad temporal debiera ser parte de esta decisión porque tú no andas cambiando, tampoco no quieres andar cambiando esta partición del suelo todos los años y en cada estación. Entonces efectivamente es un aspecto que va a dar origen y él considera que eso es valioso, digamos, de extenderlo al problema, a este problema estocástico, digamos. Lo que ocurre es que conforme tú quieras incorporar entonces ahora ya no solo la decisión para un solo periodo, digamos, sino que para varios periodos, en la componente del tiempo y la representación de consideraciones económicas nos va a llevar de manera natural también a incorporar aspectos económicos en la función objetivo. Y eso ya va a incorporar, por ejemplo, a lo mejor los precios, si es que parte de tus decisiones incorpora también ahora qué es lo que vas a plantar. Y eso tiene sentido. No solo definir la partición, sino que qué es lo que vas a plantar también. Y los costos que eso te incurre respecto del manejo, digamos. Algo de eso nosotros ya hemos hecho. Pero resolviendo estos problemas separadamente.
es lo que estamos hoy día, pero ahí me estás haciendo adelantar un poquito la, la parte final de la historia, digamos, es un poquito también ir integrando estos de a poco, ¿ya? Y son importantes estos aspectos, los precios son importantes, ¿no es cierto?, estas características que puedan ser variables. Claro, siempre es 2D, así es. Y el resultado de lo que uno quiere, en particular, es algo así como esto, digamos, o sea, de definir que ese terreno va a quedar particionado en esa zona y que en ellas, digamos, tú tienes entonces cierta homogeneidad, ¿ya? Y lo que vas a hacer entonces es que en esta zona seguramente vas a aplicar una cantidad de nutrientes que va a ser distinta que en esta otra, ¿ya? E incluso tú vas a programar algunas máquinas, porque eso ya está hecho en algunos trabajos también de Rodrigo, incluso programar las dosis de cómo tú operas sobre este terreno, digamos, y que si ese vehículo en realidad va a cubrir todo este campo de una sola vez, por así decirlo, está programada también las dosis para que vaya de forma automática a medida que se va cambiando de zonas, digamos, haciendo incluso esos ajustes zona por zona. Y lo mismo en el riego. ¿Hay una decisión sobre la partición, sobre el número de parametros? Para lo máximo posible en cada una de ellas. Claro, desde el punto de vista de la homogeneidad de una zona, mientras, y hecha esta, digamos, un poquito en función, como usted lo ve aquí, de ciertos puntos donde tú has conseguido información, ¿ya? La que te va a dar como esta idea de la varianza relativa, digamos, con la mejor varianza relativa, va a ser aquella zona en que tú la dividas en cuadraditos como los que están arriba, digamos, ¿ya? Pero eso también, ¿no es cierto?, puede complicar el asunto, porque a lo mejor vas a tener particiones zonas de manejo. Entonces, una de las particiones que podrías considerar podría ser ciertos límites sobre cuánto es el máximo de zonas que tú aceptarías, digamos, ¿no? Eso de todos modos, ¿te fijas? Y eso en particular está incorporado. Entonces, ¿cuál es la idea del trabajo, digamos? Proponer zonas de manejo rectangulares que definen una partición, como la que ustedes ven ahí, ¿ya? Pero haciendo una enumeración en principio completa de todas las posibles zonas que incluyan en cuadrados o rectángulos, ¿no es cierto?, puntos muestrales. Si tengo un terreno como el que está aquí, que tiene 9 puntos muestrales, nosotros estamos haciendo una malla con cuadraditos, digamos, rectángulos, que son entonces todas las alternativas posibles para esta zona. Desde extremas como esta, que lo incorpora a todos en una sola zona, como la que ustedes ven ahí, u otras, ¿no es cierto?, que van a tener a lo mejor solo puntos como el que están ahí, y va a ser una partición solo con cuadraditos de 1 por 1, por así decirlo. Ese 1 por 1 estoy hablando de que incluye solo un punto muestral. Entonces, lo primero que hicimos en este trabajo fue con este chico de México, con el alumno de México, digamos, que estuvo en intercambio acá, entonces estuvo como 3 meses trabajando conmigo en este tema. Fue entonces programar primero una enumeración completa de este asunto, y hacer una enumeración completa de estos, y después entonces con todas las columnas de la matriz A, digamos, resolver el modelo. Pero obviamente lo que pasa es que, claro, ese modelo, conforme tú vas aumentando la cantidad de puntos, también aumenta la cantidad de columnas que va a tener esta matriz A en el problema en cuestión. Y ello entonces planteaba, ¿no es cierto?, entonces la posibilidad de hacer uso entonces de alguna otra técnica, que aquí resulta de manera natural, digamos, porque las alternativas son simplemente estas potenciales zonas que tú puedes construir. Y no ponerlas todas, sino que solo algunas, y tú las puedes darte algunas a priori, o puedes irlas generando. Y la idea entonces es generarlas a través del método de generación. Ahí está un poco mejor la descripción de la problemática. O sea, tengo este terreno, tengo potenciales zonas, que en principio me las puedo dar por enumeración, y de estas potenciales zonas seleccionar un subconjunto de ellas que me construya una de esas particiones, con algún criterio y con algunas restricciones como las que mencionábamos recién. Y el modelo no es mucho más que eso. Entonces, este problema, entonces, es abordado en distintas etapas, digamos, pero la primera es un poco la que ya les estaba adelantando, en que nos definimos un conjunto de potenciales zonas y seleccionamos entonces un subconjunto de las mismas, ¿ya? Pero uno quisiera que esas zonas tengan un cierto nivel de homogeneidad. Y hay un concepto que viene enseguida en una restricción, digamos, que es un concepto estadístico ahí tomado de la literatura también, que es de varianza relativa, que nos ayuda a definir esa homogeneidad. Y la idea es que respecto a esta varianza relativa, mientras más pequeña es, más homogéneo es el terreno. Entonces aquí está el número que está entre 0 y 1 de lo que es esta varianza relativa, y mientras más pequeñita es la varianza relativa, mayor es el número de zonas en las que tienes que subdividir este terreno, digamos, ¿no? Eso es un poquito lo que dice. Y que tiene que ver con el hecho de que si
tengo muchas zonas de manejo, como que la varianza en cada una de ellas es cero, digamos. Entonces, pero tienes muchas zonas. Entonces la idea es como llegar a un trade-off entre estas dos cosas. Entre un nivel de varianza relativa razonable, no muy grande, y tampoco muchas zonas. El modelo entonces con el que esto se partió, consideró la notación que se describe ahí, pero quizás mejor plantear el modelo e ir explicando de inmediato los antecedentes. Es como la... A ver, incluye la varianza de cada uno de cada una de las potenciales zonas, en el entendido de que tú, por ejemplo, si tienes esta zona de manejo, esta incluye varios puntos muestrales. Entonces ya considera un poquito una información de la varianza que tiene esa zona en particular, ¿ya? Pero eso también lo hace en términos relativos respecto a lo que va a ser la varianza del terreno como un todo, ¿ya? Y eso, incorporado a través de este concepto, digamos, ayudaría a definir una partición que es como la que uno puede ver, digamos, más homogénea o menos homogénea. La relación que la define viene ahora en el modelo, digamos, ¿eh? Y en realidad eso más bien lo tomamos de la literatura, pero en particular es una medida que había usado Rodrigo, digamos, quien puede probablemente tener más sensibilidad desde un punto de vista estadístico de su real valor, digamos, ¿eh? Pero considera información sobre la varianza de cada zona y también la contrasta respecto de la varianza. Entonces, si yo tengo este conjunto de potenciales zonas de manejo, el modelo va a ser uno donde tengo una variable binaria que dice si la selecciono o no la selecciono, para garantizar la construcción de una partición. Entonces tengo una variable de decisión, que vamos a denotar por Q sobre Z, ¿ya? Y que es por cada potencial zona de manejo. Y va a tomar el valor 1 si yo selecciono esa, para definir la partición, y 0 y 0, 0. Y el modelo es el que ustedes ven acá, ¿ya? Donde en esta propuesta, lo que se está haciendo es simplemente entonces minimizar la cantidad de zonas de manejo. No se quiere poner muchas zonas de manejo. Eso parece ser un buen criterio, digamos, ¿ya? Representado por ese mayúscula, digamos, los distintos puntos muestrales. Lo que tú vas a imponer para garantizar una partición es que si yo sé para cada zona muestrales cuáles son los puntos, para cada zona de manejo, perdón, cuáles son los puntos muestrales que incluye o no, a través de esta matriz, digamos, de esos coeficientes, ¿ya? Esa restricción te va a garantizar que tú vas a obtener, digamos, una partición para el problema. Podríamos también haber limitado inferior o superiormente, pero tiene más sentido, ¿no es cierto?, hacerlo superiormente. Ahora, evidentemente, yo podría sacar esa restricción y ver cuál es el valor de la función objetivo. Y si este número es muy pequeño, dependiendo también del valor que yo le dé al alfa, el modelo podría ser infactible, ¿eh? Pero esta restricción igual tiene una implicancia también desde el punto de vista, digamos, de conseguir ciertas cuotas en la función. Igual quedó ahí, digamos, ¿ya? Y el concepto que define esta varianza relativa, modelada en términos de un parámetro alfa, digamos, es que uno quisiera que este lado derecho fuera como de alguna forma lo más pequeño posible, digamos, ¿ya? Y la relación, digamos, matemática que define esta varianza relativa es la que ustedes ven ahí y que involucra, como decía recién, aspectos como la cantidad de puntos que tú vas a tener, que relaciona, ¿no es cierto?, la varianza del terreno como un todo y la varianza de cada una de las potenciales zonas de manejo específicas. Y eso uno quisiera que no fuese grande, pero está limitado respecto de qué valor tú le das al alfa. Y este modelo se resuelve como un modelo entonces donde si yo tengo las potenciales zonas de manejo, un conjunto de potenciales zonas de manejo, o la numeración completa de todas las alternativas respecto de posibles zonas de manejo, la idea es que el modelo te ayuda entonces a seleccionar un subconjunto de ellas que hace mínimo el número de zonas de manejo. La relación que yo mencionaba, que hay una suerte como de trade-off también, entre la cantidad de zonas de manejo que tú quisieras tener, pero el hecho de que también quisieras hacer una varianza relativa pequeña, o dicho, puesto así, un alfa grande, también entonces nos llevó a plantear esto en términos de otro modelo, que fuera un modelo, por ejemplo, bioobjetivo, que cuidara un poquito las dos cosas. Y que, bueno, ya sabemos entonces lo que uno quiere efectivamente es definir zonas de manejo como las que ustedes ven ahí. En el trabajo del 2003, entonces lo que hicimos fue presentar este modelo y resolver un conjunto de instancias también donde se hacía la enumeración explícita de todas las combinaciones posibles, de todas las zonas de manejo posibles, y que de ella entonces el modelo seleccionaba la mejor. Y eso implementado con, si mal no recuerdo, un poco con Visual Basic para la generación,
ex ante, digamos, de todas estas potenciales zonas de manejo y después pedirle a Ciplex que resolviera ese modelo. En entonces ahora como suerte de trade-off en que uno quisiera como una varianza relativa pequeña, aquí quiere decir un alfa grande, y también no tener muchas zonas de manejo, ¿ya? En un segundo trabajo, donde además se integran muchas más cosas, digamos, pero se considera como quizás como un mejor modelo, que sea derechamente un modelo, por ejemplo, objetivo para este problema, en que por un lado se minimice la cantidad de zonas de manejo, pero por otro también se haga máximo el valor del alfa o equivalentemente el valor del 1 menos alfa. Y, pero en ese trabajo no solo se plantea esto, sino que también se aborda, digamos, un problema en todo un esquema jerárquico, definiendo primero la partición, después qué cultivar y después también problemas que sería un poco más de mediano plazo y después una decisión ya muy operacional respecto del riego de las semanas, digamos. Un problema, digamos, de esta naturaleza para un plan de manejo agrícola. Entonces, ahora abordado versus un método, digamos, de Epsilon Constraint, la idea entonces es abordar también su resolución y encontrar, por ejemplo, la curva eficiente para este problema. Y en cualquiera de los dos casos, entonces, el método de generación de columnas, digamos, es aplicado a estos dos problemas, y ese es un trabajo que está resumido en ese artículo del 2015, que en realidad es de un proceeding en una conferencia, que se hizo como más bien a comienzos del año pasado, pero que su proceeding va a ser indexado, o sea, va a ser, digamos, publicado prontamente en un número especial del Springer. Tengo la referencia ahí, pero la tengo al final, no recuerdo exactamente. Y desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la técnica, digamos, de la técnica de resolución en particular, ya adelantaba un poquito esquemáticamente que la idea entonces es que, dado un conjunto de potenciales zonas de manejo, puedo resolver este modelo, pero la idea es no hacerlo con la enumeración, sino que esto podría definir perfectamente el problema maestro, que entonces la cantidad de zonas potenciales que tú vas a considerar sean aquellas entonces que el esquema de generación de columna vaya incorporando. Así entonces, el subproblema lo que tiene que hacer es proponerte una zona de manejo de entre todas estas potenciales, pero no cualquiera, sino que una propuesta en forma inteligente, digamos, porque en el esquema del método hay un precio de saber cuál es la que te conviene poner o no, digamos. Entonces, nos pareció, digamos, cuando planteamos este modelo, que esta era una idea que aplicaba en forma natural a la resolución de este problema. Entender que el modelo que nosotros tenemos ya define un problema maestro, digamos, pero donde tú en principio entonces no conoces todas las potenciales zonas de manejo y no los quieres resolver con todas, sino que solamente con un grupo de ellas, con un subconjunto de ellas. Pero esas entonces que sean propuestas de una forma inteligente, y el subproblema lo que hace es eso, digamos, ¿ya? Proveerte en cada iteración una de estas potenciales, ¿ya? De las cuales después entonces el problema maestro va a ser la resolución. En particular aquí he detallado un poquito, pero solo muy brevemente, digamos, ¿ya? Que el subproblema entonces lo que tiene que hacer es seleccionar y proponerte una zona de manejo, lo representamos a través de una variable binaria que dice si el punto muestral es parte de la zona o no, y con restricciones que te garanticen que tú vas a proponer una zona rectangular, ¿ya? El problema tiene que ver entonces el subproblema con la minimización de los costos reducidos, ¿ya? Y lo que tú quieres hacer entonces es garantizar que el valor y detener, digamos, el algoritmo, al menos en el caso de una relajación del mismo, digamos, garantizar que eso te dé igual que cero. Y el problema entonces respecto de esta variable de decisión, para definir una zona rectangular a través de una variable en relación con los puntos que incorpora o no incorpora esta zona de manejo, es también por cierto una variable entera. Y aquí quedan restricciones para garantizar que las zonas que se van a proponer o los puntos que se van a seleccionar definen una zona de manejo para este terreno, una zona rectangular. Entonces, este problema, por ejemplo, tengo aquí los resultados para 10 instancias del mismo, ¿ya? Y naturalmente lo que se resuelve originalmente es solo la relajación continua de este problema. Y lo que apreciamos, y por qué el trabajo después no siguió sobre poner esto en el contexto, por ejemplo, del branch and bound, al menos era la calidad de la solución obtenida, resolviendo el modelo entero una vez que ha terminado la resolución del problema relajado, con las columnas que ya tienes, que son muchas menos que la enumeración completa. Porque el método te ha ido generando buenas zonas potenciales de manejo.
Y les voy a mostrar entonces ahora un poco los resultados. Aquí hay 10 instancias donde en ellas lo que cambia es la cantidad de puntos muestrales que puede tener ese terreno. Desde uno pequeño que tiene 42 hasta uno grande que ya tiene 900 puntos muestrales. Y en esos 900 puntos muestrales tú tienes información sobre las características del suelo. El número que acompaña esta tercera columna tiene que ver con cuánto sería el total de potenciales zonas de manejo si tú haces la numeración completa. Desde zonas rectangulares que incluyen solo un punto muestral a otras que incluyen 2 o 4 o 6, ¿ah? Y el terreno completo que tiene las 900 que sería una más. Entonces, estos números que están acá dan cuenta de cuánto sería la cantidad de zonas potenciales que definirían, ¿no es cierto?, que definirían todas las alternativas posibles por simple número. ¿Qué sería para el problema entero, ¿no es cierto?, la cantidad de variables de decisión? Porque uno tiene una variable de decisión que dice si tú seleccionas o no seleccionas cada una de estas potenciales zonas de manejo. Entonces se da cuenta del número de variables de decisión que tiene ese problema entero. Y considerando entonces un algoritmo que hace, y en ese tiempo está reflejado eso, la generación de todas estas en un código, y no solo la generación de todas esas, sino que además entonces después la resolución del modelo con esas ya generadas, ¿ya? Aquí está el reporte de los tiempos, la solución óptima alcanzada, no sé si esta tenga un pequeño acá, pero yo entiendo que no, y que estas otras más grandes ya simplemente los tiempos ya excedían demasiados días, digamos. Entonces hubo que cortarla, digamos. Podemos reflejar quizás qué es lo que teníamos a lo mejor hasta ese tiempo, pero esta tabla solo da cuenta de que después de mucho tiempo ya no las podíamos conseguir. Pero, repito, es sumando el tiempo de su generación por enumeración y además la resolución, ¿ya? Directa. La resolución directa, digamos, con un software como Simplex. Entiendo que esto está hecho con Simplex. No sé si lo menciono por ahí. Estaba con Simplex, ¿no? Y que entonces con posterioridad, ¿no es cierto?, entonces se resuelve usando entonces el método de generación de columna. ¿Y qué es lo que hace eso entonces con el método de generación de columna? Se resuelve entonces una relajación continua del problema original. O sea, las variables QZ no tratadas como enteros, 0, 1, sino que tratadas como en el continuo entre 0 y 1. Y la aplicación, ¿no es cierto?, de este método muestra lo siguiente. ¿Ya? Lo primero que es relevante ver aquí es que para estas instancias, ustedes recuerdan, los números eran bastante grandes respecto al conjunto de potenciales zonas de manejo. La que genera el método para resolver la relajación continua es la información que está acá. Si miramos la última, que puede ser la más impactante, ¿no es cierto? Aquí tengo que he generado del orden de unos poco menos de 9.000, digamos, zonas de manejo con el método, pero al hacer la numeración completa, digamos, eran 216.000. Entonces, evidentemente, el tamaño de los modelos que se va resolviendo, a pesar de que esto es iterativo, son también mucho menores. Entonces, el modelo entero completo requeriría a lo mejor 216.000. A lo más, o sea, llegó a generar, digamos, entonces poco menos ahí de 9.000. ¿Ya? Y no define necesariamente el número de iteraciones, porque en la implementación del método tú no siempre estás obligado a ir solo proponiendo una a la vez. Tú también puedes proponer en cada iteración también más de una zona potencial, porque a lo mejor encontraste varias como producto del método de resolución, del subproblema, y si encuentras varias con costo reducido negativo, vas proponiéndolas simultáneamente, ¿ya? Pero este es el tamaño máximo que alcanza el problema. Lo que es importante decir, digamos, es que resuelto el problema entonces hasta un determinado gap, estas columnas que ya aquí tengo generadas, que serían potenciales zonas de manejo, lo que hacemos al final es resolverlo como de programación entera. Pero el problema solo en este tamaño. Todo el resto fue siempre en variable continua, ¿ya? Y bueno, ahí se ven los gaps de la relajación continua. Y la comparación es que uno puede hacer ahora, por ejemplo, respecto a esta instancia. En el caso de las 6 primeras uno tiene la solución óptima. Y aquí yo tengo la solución óptima del problema entero con esta cantidad de zonas de manejo. En el caso de las primeras 6, si ustedes lo contrastan con la que está en la lámina anterior, se van a dar cuenta que son los mismos. Así que ahí está la solución óptima del problema, en realidad, ¿ya? Ahora, cuando tú tienes la relajación continua, como la función objetivo es la suma de estas variables, no tiene que ser entera, esto de acá muestra el redondeo superior de esta que está aquí. De modo que también yo puedo saber que cuando encuentro esta como cota inferior, digamos, al resolver el problema solo con una parte de las columnas, si esta cota inferior coincide con esta otra, yo también sé que estoy en el óptimo del problema entero. Entonces, en estas 10 instancias, por ejemplo, está el hecho de que salvo una,
tampoco son muchas, pero salvo una, digamos, tú no tienes necesariamente la solución óptima al problema, y no lo sabemos porque en realidad este no se pudo resolver. Hay optimalidad. También se resolvió el problema, naturalmente, e incluso en un cierto orden de cómo tú haces variar los valores del alfa para hacer más eficiente la resolución del problema también de obtener la curva de Pareto, ¿ya? Pero en la resolución del problema biobjetivo tú en realidad lo que estás haciendo es resolver el otro problema y dándole distintos valores al alfa. ¿Qué es lo que he pretendido hacer, digamos? Bueno, mostrar que efectivamente, ¿no es cierto?, hay problemas, espero que interesantes, digamos, ¿ya? Que a veces tienen una cierta naturaleza combinatorial, que son complejos, pero que uno los puede abordar entonces a través de ciertas técnicas de resolución y que plantean, por supuesto, digo, ahí, ¿no es cierto?, ciertos desafíos algorítmicos a la hora de resolverlos, digamos. Y que entre estas distintas alternativas que uno pueda tener, una de ellas, más que eso, una de ellas, digamos, son entre los métodos de descomposición, los métodos de generación de columnas que han probado, ¿no es cierto?, ser una herramienta efectiva para resolver numerosos tipos de problemas, digamos, de gran tamaño, que tengan cierta estructura, digamos, ¿ya? O como este, que requiere conocer demasiada información y que uno como parte del método también la puede ir generando, digamos, ¿ya? Y en el caso entonces particular de este problema de manejo agrícola, digamos que sería un primer problema, quizás mejor no el más interesante, pero sí un punto de partida, digamos, desde un punto de vista jerárquico de las decisiones que uno ahí podría tomar y que podrían entonces ayudar a hacer una mejor planificación del uso del suelo, ¿ya? Entonces puede ser abordada mediante el uso de modelos de optimización y de ciertas técnicas, entonces, ¿no es cierto?, que te podrían también ayudar a resolver en instancias también bastante reales, grandes y reales, digamos, ¿eh? Y que creemos, digamos, termina siendo una contribución también en este ámbito, y de hecho las publicaciones, incluso el trabajo del 2013, está en una revista que es del ámbito quizás más agrícola, incluso que de investigación de operaciones, aunque es una Computers and Electronics in Agriculture, ¿ya? La misma serie de Computer and Operation Research y otras, digamos, ¿ya? Y que con posterioridad también entonces nosotros hemos extendido una situación un poquito más interesante, como ya un modelo de etapa para este trade-off, y este trabajo va a salir prontamente, pues ya está hecha en todas las revisiones, así que se va a editar luego ese libro, y el trabajo del INCO con más detalle también está en una publicación que es ProSIG del Congreso, donde él lo presentó, digamos, y que ya contaba un cierto nivel de avance y desarrollo de ese trabajo, donde además se probaron distintas estrategias de cómo implementar la generación de columnas, donde uno tiene muchas opciones ahí también, ¿ya? Y está pendiente entonces resumir todo ello quizás en una nueva publicación.